La piloto sostuvo el teléfono con firmeza, hablando con tono cortante y visiblemente irritada. «Hay un chico negro haciendo un escándalo en la sala de pilotos. ¡Vengan ya mismo!». Se giró bruscamente para enfrentarse al joven, gritando: «¡Sal de aquí de inmediato! Esta zona no es para ti». La capitana Elena Martínez observaba intensamente a Raúl Gómez, el muchacho de 16 años que jugueteaba nerviosamente con su carnet de visitante. «Solo estoy esperando a que llegue mi guía», explicó con voz baja. «Me dijeron que podía quedarme aquí». Elena lo interrumpió bruscamente y al instante transmitió por la radio: «Seguridad, acudan a la sala de pilotos ahora mismo. Tenemos un intruso no autorizado». Raúl se quedó paralizado, sintiendo el miedo invadir su corazón. Estaba simplemente sentado viendo televisión, esperando cuando todo sucedió. ¿Acaso esperar allí era un delito? El joven estudiante, de ojos brillantes y mente aguda, esbozó una leve sonrisa al mirar el distintivo especial colgado en su pecho. Aquella placa la había ganado tras superar a cientos de aspirantes con una redacción honesta que demostraba su pasión por la aviación. Desde pequeño, Raúl era capaz de identificar diversos tipos de aeronaves solo por el sonido de sus motores. Dibujaba con precisión los complejos esquemas de control de los modernos aviones y pasaba horas, fascinado, observando las rutas de vuelo en el cielo. Ahora, en ese lugar reservado exclusivamente para pilotos de verdad, su corazón latía rápido, combinando emoción y nerviosismo. Sentado en su silla, Raúl mantenía su mirada fija en el televisor, donde se emitía un documental sobre la historia de la aviación comercial, completamente ajeno al caos a su alrededor. De repente, la puerta se abrió de golpe, arrancándolo de su ensoñación. En el pasillo apareció una mujer con el uniforme impecable, cuyos hombros estaban adornados con 4 franjas doradas relucientes, símbolo de autoridad y experiencia. Se trataba de la capitana Elena Martínez, una aviadora veterana con más de 20 años de servicio en la Aerolínea Nacional. Raúl notó de inmediato la mezcla de sorpresa y sospecha en sus ojos mientras ingresaba a la sala. Sin perder un segundo, la capitana Elena avanzó hacia Raúl, con pasos firmes y helados que parecían cortar el aire. «¿Quién te permitió entrar? ¿Qué haces en la sala de pilotos?», exigió con voz aguda. Raúl se puso de pie rápidamente, su corazón latía desbocado, y trató de mantener la calma al decir: «Buenos días, señora. Me llamo Raúl Gómez y formo parte del programa de orientación profesional de la aerolínea. Me indicaron que esperara a mi guía». Elena desvió la mirada con desprecio y replicó: «¿Programa de orientación? Esto no es un lugar de juegos, sobre todo para alguien como tú. ¡Sal de aquí ahora!». Sus palabras cayeron como un puñetazo, dejando a Raúl aturdido. Levantó la mano tímidamente, señalando su carnet. «Pero señora, tengo identificación, y la señora Carmen Ruiz de Recursos Humanos me dijo que podía estar aquí». Antes de que Raúl pudiera continuar, la capitana Elena arrancó el carnet de su cuello, haciendo que la correa se rompiera con un chasquido fuerte. Volteó el carnet para inspeccionarlo y con furia exclamó: «¡Carnet falso! Lo sabía. Un chico como tú no tiene derecho a estar en esta zona restringida. Esto es una grave falla de seguridad». El rostro de Raúl se tornó pálido, lleno de shock y terror ante aquella severa acusación. Ni siquiera tuvo tiempo de procesarlo todo cuando Elena volvió a tomar la radio y con tono gélido ordenó: «Necesito seguridad de inmediato en la sala de pilotos. Tenemos a un intruso con un carnet falso. La situación es muy grave». El corazón de Raúl se encogió y su cuerpo entero temblaba. Mientras él se limitaba a mirar la televisión, afuera se iban acumulando miradas curiosas y reprobadoras.
cada una clavándose en él como punzadas. Lo que debía ser el día más importante de su vida se convertía en una pesadilla por su color de piel y el arraigado prejuicio de una sola adulta. El sueño por el que había trabajado tanto colgaba ahora de un hilo, y su futuro brillante, tan duramente conquistado, podría derrumbarse en un instante. Permaneció inmóvil, con los ojos enrojecidos, pero conteniendo las lágrimas con todas sus fuerzas, entendiendo que la tragedia apenas comenzaba. El crujido estático de la radio, proveniente de la capitana Elena, perforó el silencio de la sala de descanso, atrayendo de inmediato la atención de los empleados del aeropuerto. Con cada par de ojos fijos sobre él, como si lo juzgaran sin piedad, Raúl reunió todo el valor que tuvo y se acercó, su voz temblorosa, mezclada de confusión y nerviosismo. «Señora, yo no usé un carnet falso. La señora Carmen Ruiz, del Departamento de Recursos Humanos, me trajo aquí personalmente. He estado esperando casi 20 minutos y no he hecho nada malo». Pero la capitana Elena no dio espacio para réplica. Sus ojos, fríos como el hielo, no mostraron ninguna empatía ante el evidente pánico en su rostro. Apretando el carnet como si fuera la única prueba irrefutable, se volvió hacia el grupo de empleados y pilotos que se reunía, elevando la voz para que todos la escucharan. «Escuchen, todos. Estamos entrenados para identificar amenazas a la seguridad, y esto es un caso típico. Un joven usando un carnet falso para colarse en la zona exclusiva de los pilotos, posiblemente con la intención de robar información confidencial o sabotear nuestras operaciones». Un murmullo se extendió entre la multitud. Algunos intercambiaron miradas de sospecha, mientras otros expresaron abiertamente su desprecio. El sentimiento de soledad y aislamiento invadió a Raúl, y su corazón latía con fuerza, golpeado por la ira y la impotencia que aquella injusticia provocaba. Buscó desesperadamente entre la gente a la señora Carmen Ruiz o a alguien que pudiera avalar su inocencia, pero nadie se adelantó a ayudarlo. En ese preciso momento se oyeron pasos apresurados en el pasillo. 2 guardias de seguridad, con rostros serios y decididos, se acercaron rápidamente, siguiendo las órdenes de la capitana Elena. Ella señaló a Raúl con voz firme y sin titubear. «Ese es. Quiero que lo retiren de aquí de inmediato y le realicen una revisión completa. Seguro que fue una intrusión intencionada». Uno de los guardias, un hombre de mediana edad con semblante severo, examinó a Raúl de arriba abajo y en tono firme pero respetuoso dijo: «Joven, por favor, acompáñenos. Necesitamos verificar su identidad y esclarecer esta situación». Aterrorizado, Raúl dio un paso atrás y con la voz entrecortada por el miedo, explicó: «Realmente tenía permiso para estar aquí. Formo parte del programa de orientación de 1900. La aerolínea, por favor, contacten a la señora Carmen Ruiz. No estoy mintiendo». Pero antes de que pudiera continuar, la capitana Elena lo interrumpió de forma contundente. «No quiero perder más tiempo. Has entrado en una zona restringida con un carnet falso y estás dando excusas infundadas. Esto es una cuestión de seguridad en el vuelo y no se puede tomar a la ligera». Sus palabras cayeron como un veredicto y Raúl fue invadido por un pánico incontrolable. Su entorno comenzó a girar y el sudor se formó en su frente, cada gota testigo del terror del momento. Sin poder reaccionar, Raúl observó cómo los 2 guardias se acercaban. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y con voz baja y quebrada suplicó: «Por favor, ¿puedo llamar a mi papá? Él puede explicar todo». La capitana Elena se burló, cruzándose de brazos y hablando en tono sarcástico: «Adelante, llámalo, aunque dudo que tu papá pueda ayudarte en este lío. Seguro que tus padres, que probablemente son empleados de limpieza aquí, serán despedidos por dejarte causar problemas en este aeropuerto». Sus palabras
frías y cargadas de prejuicio, dejaron la sala en un silencio sepulcral. Raúl se quedó sin aliento, con los ojos llenos de lágrimas, y sus manos temblaron mientras marcaba el número de su papá. Cada timbre del teléfono parecía prolongarse eternamente, intensificando la tensión y el dolor del momento. Solo le quedaba esperar que su padre llegara a tiempo para salvarlo de aquella injusticia despiadada. Mientras el teléfono seguía sonando, Raúl se quedó mirando la pantalla, sintiendo cómo su ansiedad aumentaba con cada timbrazo. En ese instante, cuando la realidad se volvía cada vez más oscura, lo único que pudo reconfortarlo fueron los recuerdos de su infancia. El primer vuelo en avión que tomó cuando tenía 6 años, cuando su papá, Carlos Ramírez, acababa de asumir un importante cargo en la Agencia Nacional de Aviación Civil. Para celebrar su cumpleaños, su padre organizó una visita especial al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Raúl recordaba cómo, pequeño y asombrado, se quedaba mirando debajo del ala de un inmenso Boeing 777, mientras el avión despegaba majestuosamente, como un pájaro de acero. Ese día le inspiró una mezcla de admiración y un deseo ardiente de conquistar los cielos. Desde ese día, Raúl nunca dejó de hacer preguntas sobre la aviación. Se fascinaba al observar cómo enormes aviones se deslizaban suavemente por el cielo. Entendía, poco a poco, los principios de la aerodinámica y se maravillaba de cómo los pilotos dirigían las aeronaves con seguridad, incluso en condiciones adversas. Aunque su padre, Carlos Ramírez, tenía un trabajo exigente asegurando la seguridad aérea en todo México, siempre encontraba tiempo para sentarse con él y explicarle cada detalle de forma sencilla. En cada conversación, su papá le decía que, si era valiente y perseverante, podría llegar a ser un piloto excepcional. Con el tiempo, Raúl transformó su habitación en una especie de exposición de modelos de aviones, desde réplicas de los primeros biplanos hasta modernos aparatos como el Boeing 787 y el Airbus A-35. Las paredes se llenaron de afiches, diagramas de motores e información histórica sobre la aviación. Incluso su papá bromeaba diciendo que su cuarto parecía un pequeño museo de la aviación. Con mucho esfuerzo y practicando en simuladores de vuelo, Raúl empezó a convertir su sueño de ser piloto en realidad. Ensayaba maniobras básicas, aprendía a despegar y aterrizar, y gradualmente se atrevía a enfrentar situaciones de emergencia en vuelos simulados. Aunque su mamá a veces tenía que recordarle que se acostara temprano porque se quedaba hasta tarde practicando, Carlos siempre lo motivaba, sabiendo que cada minuto de práctica lo acercaba más a su meta. Sin embargo, el camino no fue fácil, pues Raúl frecuentemente enfrentaba comentarios negativos y dudas de quienes no creían que un joven negro pudiera llegar a ser piloto. En esos momentos, su padre aparecía con una sonrisa cálida, poniendo la mano sobre su hombro y diciendo: «Raúl, puede que otros duden, pero tú nunca debes dudar de ti mismo. Naciste para volar y el cielo siempre estará abierto para ti». Esas palabras lo ayudaban a superar los peores momentos. Cuando surgió la oportunidad de participar en un prestigioso programa de orientación para jóvenes talentos de la aerolínea, Raúl supo que no podía dejarla pasar. Pasó semanas perfeccionando su redacción, contando con pasión su amor por la aviación, recordando los momentos inolvidables junto a su padre y expresando su ardiente deseo de convertirse en piloto. El día en que se anunciaron los resultados, los nervios le impidieron abrir la carta solo. Fue su papá, Carlos Ramírez, quien lo animó a hacerlo. Cuando su padre sonrió y le dijo que había superado a cientos de aspirantes, Raúl no pudo contener las lágrimas.
No se trataba solo de una victoria, sino de la confirmación de que su sueño, fruto de tanto esfuerzo, era posible. Raúl abrazó con fuerza a su padre, derramando lágrimas de alegría y agradecimiento silencioso por todo el apoyo incondicional de Carlos. Sin imaginar lo que debería haber sido el mejor día de su vida, se transformó en una pesadilla. La desconfianza y el prejuicio de la capitana Elena parecían destrozar poco a poco su sueño, como si cada palabra declarara que sus aspiraciones estaban limitadas por su color y origen. Apretando el teléfono con fuerza, Raúl recordó las palabras de su papá y se prometió ser fuerte, protegiendo el sueño por el que había luchado tanto. Entendió que la verdadera batalla por su futuro apenas comenzaba y, pase lo que pase, creía firmemente que su papá llegaría a tiempo para rescatarlo de aquella injusticia. Los recuerdos cálidos de su infancia, que hasta entonces lo reconfortaban, y fueron abruptamente interrumpidos por los pasos firmes del equipo de seguridad. Dos guardias, uniformados de gris y con rostros serios, entraron rápidamente, como si trataran a un delincuente peligroso. Raúl, por instinto, retrocedió, sintiendo que lo acusaban de un delito atroz que no comprendía. Uno de los guardias, alto y de semblante firme, lo observó y dijo con voz decidida: «Joven, explícanos ahora mismo cómo entraste en esta sala de pilotos». Raúl tragó saliva, intentando controlar la respiración que se aceleraba, y con los ojos llenos de miedo, respondió lentamente: «Me llamo Raúl Gómez y formo parte del programa de orientación de la aerolínea. La señora Tatiana Rivas, de Recursos Humanos, me trajo aquí, pero tuvo que salir para atender algo urgente». El guardia escuchó atentamente y se volvió hacia la capitana Elena, como buscando confirmar la historia. En lugar de reconsiderar la situación, ella se encogió de hombros de forma sarcástica y dijo: «Llevo más de 20 años en esta aerolínea y nunca he visto a un estudiante entrar sin supervisión. Fíjense bien, su carnet parece falso». Sus palabras erosionaron la confianza del grupo y cambiaron el ambiente entre los guardias. El guardia alto se acercó aún más, con los ojos llenos de duda, y exigió: «Muéstranos tu identificación y dinos de dónde sacaste ese carnet. ¿Quién te lo dio?». Con manos trémulas, Raúl buscó en su bolsillo y sacó su cartera con el documento escolar. Intentó explicar de nuevo, con sinceridad: «No estoy mintiendo. La señora Carmen Ruiz me dio este carnet esta mañana con mi nombre y foto. Si quieren, pueden llamar para confirmarlo. Realmente no tuve malas intenciones». Sin embargo, sus palabras sinceras fueron ahogadas por murmullos de duda entre los presentes, mientras empleados y pilotos intercambiaban miradas desconfiadas, como si solo pudieran juzgar su veracidad por su aspecto. Fue en ese instante que Raúl comprendió, dolorosamente, que estaba solo en esta lucha contra el prejuicio. Aprovechando la situación, la capitana Elena habló de nuevo con una expresión seria que acentuaba un peligro imaginario. «Miren, esto es exactamente lo que hacen las personas con malas intenciones para infiltrarse en zonas restringidas. No podemos darnos el lujo de ser negligentes, sobre todo cuando la seguridad del vuelo está en riesgo. ¿Quién garantiza que no tenga planes aún más peligrosos?». Sus acusaciones infundadas sembraron aún más la desconfianza en todos. Algunos pilotos movieron la cabeza con desaprobación, mientras otros discretamente sacaban sus teléfonos para grabar el momento. Cada mirada sospechosa parecía apretar el corazón de Raúl, quien se esforzaba por contener las lágrimas y mantener su dignidad. Poco después, el guardia alto empujó a Raúl contra una pared y con voz fría y decidida anunció:
Tenemos que retirarte para una revisión completa. Si no cooperas, consideraremos tu actitud como resistencia a la autoridad. Raúl sintió el peso de esa amenaza, comprendiendo que, en un abrir y cerrar de ojos, su sueño, cultivado desde la infancia, podría desmoronarse por un solo gesto prejuicioso. Con lágrimas a punto de brotar, miró su teléfono, suplicando en silencio que su papá llegara a tiempo. Pero la pantalla seguía en silencio, confirmando que estaba totalmente solo, atrapado en una red de desconfianza implacable. La sala se llenó de desesperación mientras Raúl buscaba entre la multitud algún signo de apoyo, pero solo encontró miradas frías y sospechosas, o peor, indiferencia. Sintió que toda la confianza y esperanza que había acumulado se evaporaba en un instante. Con la espalda contra una pared helada y las manos apretadas como si quisieran aferrarse a la última chispa de dignidad, Raúl soportaba cada palabra dura y cada mirada acusatoria de los guardias. Mientras tanto, la capitana Elena se mantenía a unos pasos, con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción en el rostro, contemplando el miedo en los ojos de Raúl. Con voz alta y asegurándose de que todos escucharan, declaró: «Esto es exactamente lo que siempre digo. Nunca podemos bajar la guardia con la seguridad del aeropuerto. Puede parecer inofensivo, pero ¿quién sabe qué pasa en su cabeza? Un solo descuido puede tener consecuencias inimaginables». Sus palabras cayeron como cuchilladas, transformando a Raúl de un joven lleno de sueños en lo que ahora todos veían como una amenaza potencial. Con voz ronca y desesperada, Raúl suplicó: «Por favor, ¿puedo llamar a mi papá? Les juro que no hice nada malo. Él puede explicarlo». El guardia lo observó por un largo instante antes de asentir con la cabeza. Con manos temblorosas, Raúl intentó marcar el número de su padre, y cada timbre aceleraba el latido de su corazón, intensificando su temor. Mientras tanto, la capitana Elena seguía soltando acusaciones, con un tono exagerado y cauteloso que buscaba sembrar más dudas. «Estamos entrenados para este tipo de situaciones. La gente con malas intenciones siempre intenta esconder sus verdaderos motivos con explicaciones lógicas. He visto casos así en mis 20 años de experiencia, y su comportamiento es, sin duda, sospechoso». A medida que los murmullos crecían y todas las miradas se volvían hacia Raúl con más desconfianza, pronto dejó de ser visto como un adolescente inocente y pasó a ser considerado una amenaza real. Raúl sabía que, en un instante, ser catalogado como un riesgo para la seguridad podría cerrar para siempre la puerta a su sueño de ser piloto. Su reputación, becas y oportunidades laborales podrían desvanecerse por un simple acto de crueldad y prejuicio. Finalmente, el teléfono dejó de sonar y Raúl escuchó la voz familiar de su papá. «Raúl, ¿qué está pasando?». Pero esa voz solo aumentó su angustia. Con la emoción a flor de piel gritó: «Papá, estoy en el aeropuerto. Dicen que invadí la sala de pilotos y nadie me cree. No sé qué hacer». Un silencio pesado se instaló del otro lado, y durante un breve instante Raúl sintió como si su corazón se detuviera. Tras una pausa, su papá, Carlos Ramírez, respondió con tono firme y calmado: «Raúl, mantén la calma. Ya voy por ti. No te muevas de donde estás. Yo me encargo de esto». Aquellas pocas palabras fueron como un rayo de luz en medio de la oscuridad, haciendo que Raúl rompiera en llanto, mezclando alivio y miedo. La capitana Elena, con una mueca sarcástica, comentó en voz alta: «Vaya, así que tuviste que llamar a tu papá. Ya debiste saber tu lugar desde el principio». Aunque el insulto dolía, Raúl solo podía quedarse en silencio, esperando con ansiedad la llegada de su padre, mientras su sueño pende de un hilo, rescatado únicamente por la intervención de su papá.
A pesar de los agravios de Elena, los murmullos de desprecio y las miradas cargadas de juicio se intensificaron. Aprovechando la vulnerabilidad de Raúl, la capitana avanzó hacia el centro de la sala con una postura autoritaria, como si estuviera dirigiendo un veredicto en público. Sus ojos recorrieron la sala antes de fijarse fríamente en Raúl y elevó la voz para que todos escucharan. Espero que todos entiendan la gravedad de esta situación. Esto no es solo un malentendido. No solo invadió una zona restringida, sino que podría estar actuando como un espía industrial, tratando de robar información confidencial de nuestra compañía. Un silencio asombrado se extendió por toda la sala, y el corazón de Raúl empezó a latir con fuerza ante la incredulidad de ser acusado de espionaje solo por estar en la sala de pilotos. Aunque la idea era absurda, los murmullos persistían, y cada mirada de juicio parecía triturar su dignidad. Con tono lleno de sarcasmo y amargura, Elena continuó. Incluso llamó a sus padres. Seguro que ellos solo son personal de limpieza, usando a su hijo para infiltrarse en zonas restringidas. ¿Quién sabe cuáles son sus verdaderas intenciones? Pronto, risas y miradas burlonas se extendieron entre los presentes. Raúl sintió que su mundo se desmoronaba y su cuerpo entero temblaba de ira y vergüenza, mientras apretaba los puños hasta que sus uñas se clavaban en su piel, intentando detener las lágrimas que amenazaban con brotar. Toda su vida se había enorgullecido de su papá, Carlos Ramírez, un hombre íntegro que había dedicado su carrera a garantizar la seguridad y el progreso de la aviación en México. Había visto a su padre trabajar hasta altas horas en emergencias y admirado su valentía ante las adversidades. Ahora, verlo ser deshonrado públicamente por la capitana Elena casi lo quebró. Pero Raúl se mantuvo firme, con una mirada decidida que mezclaba dolor y resistencia, sabiendo que cualquier signo de debilidad podría ser usado en su contra. La capitana Elena, al notar la firmeza en la mirada de Raúl, no se retractó. Al contrario, intensificó sus ataques verbales. Piénsenlo bien. Si no hubiéramos atrapado a este chico hoy, la seguridad de cientos de pasajeros podría haber corrido peligro por un simple descuido. Algunos asistentes asintieron, mientras otros grababan la escena con sus teléfonos. Con voz trémula pero decidida, Raúl dijo: «Señora, no soy un espía, y mis padres no son empleados de limpieza. Por favor, no los descalifique». Pero su súplica solo alimentó aún más el desprecio de Elena. «No estoy insultando a nadie», replicó ella fríamente. «Solo estoy exponiendo una posibilidad real. La verdad a veces es difícil de aceptar, ¿verdad?». A punto de caer de agotamiento por la indignación y la humillación, Raúl decidió mantenerse en pie, recordando las lecciones que siempre le enseñaba su papá sobre enfrentar la adversidad con dignidad. Sin más alternativa que esperar, en silencio la llegada de su padre se llenó de convicción de que Carlos no permitiría que aquella injusticia continuara. Cada palabra cruel de Elena, cada mirada desconfiada, parecía apretar su corazón, y él aferraba su teléfono como si fuera su única tabla de salvación. Con un profundo suspiro para calmarse, intentó marcar nuevamente, mientras sus dedos temblaban con cada pulsación, prolongando su temor. Finalmente, el teléfono sonó, y Raúl escuchó la voz familiar de su papá. «Raúl, ¿qué sucede?». La voz firme y reconfortante de Carlos Ramírez rompió la angustia de Raúl, que exclamó: «Papá, estoy en el aeropuerto. Dicen que invadí la sala de pilotos y me llaman espía. Nadie me cree. Juro que no hice nada malo. ¿Puedes venir ya?». Hubo un breve silencio, que pareció detener el tiempo, antes de que su papá respondiera con voz calmada y decidida: «Raúl, mantente tranquilo.
Voy para allá ahora mismo y me encargaré de esto personalmente. No te muevas. Esas pocas palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad, haciendo que Raúl rompiera en llanto, entremezclando alivio y temor. La capitana Elena, con una sonrisa sarcástica, comentó en voz alta: «Así que tuviste que llamar a tu papá. Ya debiste haber sabido tu lugar desde siempre». Aunque el insulto dolía, Raúl solo pudo quedarse en silencio, esperando con desesperación la llegada de su padre, mientras su sueño pendía de un hilo, salvado únicamente por la intervención de su progenitor. A pesar de todo, los murmullos de desprecio y las miradas de juicio se intensificaban. Aprovechando la vulnerabilidad de Raúl, la capitana se colocó en el centro de la sala, adoptando una postura autoritaria que recordaba a un tribunal. Sus ojos recorrieron el espacio antes de fijarse fríamente en Raúl, y elevó la voz para que todos la oyeran. «Espero que todos entiendan la gravedad de esta situación. Esto no es simplemente un malentendido. No solo ha invadido una zona restringida, sino que podría estar actuando como un espía industrial, intentando robar información confidencial de nuestra empresa». Un silencio atónito se apoderó de la sala, y el corazón de Raúl comenzó a latir con fuerza ante la absurda acusación de ser un espía solo por estar en la sala de pilotos. Aunque la idea era ridícula, los murmullos persistían y cada mirada acusadora parecía aplastar su dignidad. Con tono lleno de sarcasmo y resentimiento, Elena continuó: «Incluso llamó a sus padres. Seguro que ellos solo trabajan en limpieza, usando a su hijo para infiltrarse. ¿Quién sabe cuáles son sus verdaderas intenciones?». Risas burlonas y miradas de desprecio se extendieron entre los presentes. Raúl sintió que su mundo se desmoronaba. Su cuerpo temblaba de ira y vergüenza y apretaba los puños hasta que sus uñas se clavaban en su piel, intentando evitar que las lágrimas se desbordaran. Toda su vida se había sentido orgulloso de su papá, Carlos Ramírez, un hombre íntegro que había dedicado su carrera a garantizar la seguridad y el progreso de la aviación en México. Había visto a su padre trabajar sin descanso en emergencias y admirado su valentía ante las adversidades. Ahora, al presenciar cómo la capitana Elena deshonraba a su padre, su corazón casi se quebró, pero Raúl se mantuvo firme, con una determinación mezcla de dolor y resistencia, sabiendo que cualquier señal de debilidad podría ser explotada. La capitana Elena, al notar la firmeza en la mirada de Raúl, no cedió. En lugar de eso, intensificó sus ataques. Imaginen, si no hubiéramos atrapado a este chico hoy, la seguridad de cientos de pasajeros podría haber quedado comprometida por un simple descuido. Algunos presentes asintieron, mientras otros grababan la escena con sus teléfonos. Con voz temblorosa pero decidida, Raúl dijo: «Señora, no soy un espía y mis padres no trabajan en limpieza. Por favor, no los insulte». Pero su súplica solo fortaleció la insolencia de Elena, quien respondió fríamente: «No estoy insultando a nadie, solo expongo una posibilidad real. A veces es difícil aceptar la verdad, ¿no es así?». A punto de ceder por la indignación y la humillación, Raúl decidió mantenerse firme, recordando las lecciones que siempre le enseñaba su papá sobre la dignidad en tiempos difíciles. Sin más remedio que esperar en silencio la llegada de su padre, se llenó de convicción de que Carlos no permitiría que aquella injusticia continuara. Cada palabra cruel de Elena, cada mirada llena de sospecha, le apretaba el corazón. Y él aferraba su teléfono como si fuese su única tabla de salvación. Con un suspiro profundo para intentar calmarse, volvió a marcar el número mientras sus dedos temblaban, prolongando su angustia.
Finalmente, el teléfono sonó y Raúl escuchó la voz familiar de su papá. «Raúl, ¿qué sucede?». La voz firme y cálida de Carlos Ramírez rompió la ansiedad de Raúl, quien exclamó: «Papá, estoy en el aeropuerto. Dicen que invadí la sala de pilotos y me acusan de ser espía. Nadie me cree. Juro que no hice nada malo. ¿Puedes venir? ¿Ya?». Tras un breve silencio, como si el tiempo se detuviera, su papá respondió con voz serena y decidida: «Raúl, mantén la calma. Ya voy para allá y me encargaré de esto personalmente. No te muevas». Esas pocas palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad, haciendo que Raúl rompiera en llanto, entre mezclas de alivio y miedo. La capitana Elena, con una sonrisa sarcástica, comentó en voz alta: «Así que tuviste que llamar a tu papá. Ya debiste haber sabido tu lugar desde siempre». Aunque el comentario dolía, Raúl solo pudo quedarse en silencio, esperando con desesperación la llegada de su padre, mientras su sueño pendía de un hilo, rescatado únicamente por la intervención de su progenitor. A pesar de todo, los murmullos de desprecio y las miradas juzgadoras se hicieron más intensos. Aprovechando la vulnerabilidad de Raúl, la capitana se ubicó en el centro de la sala con aire autoritario, como si presidiera un juicio. Sus ojos recorrieron la habitación antes de fijarse de manera fría en Raúl, y elevó la voz para que todos la escucharan. «Espero que todos comprendan la gravedad de esta situación. No se trata simplemente de un malentendido. No solo ha invadido una zona restringida, sino que podría estar actuando como un espía industrial, intentando sustraer información confidencial de nuestra empresa». Un silencio atónito se apoderó de la sala, y el corazón de Raúl comenzó a latir con fuerza ante la absurda acusación de que era un espía solo por estar en la sala de pilotos. Aunque la idea era insólita, los murmullos persistían y cada mirada acusadora parecía despedazar su dignidad. Con tono lleno de sarcasmo y rencor, Elena continuó: «Incluso llamó a sus padres. Seguro que ellos solo trabajan de conserjes, usando a su hijo para colarse en zonas restringidas. ¿Quién sabe cuáles son sus verdaderas intenciones?». Pronto, risas burlonas y miradas de desprecio se dispersaron entre los presentes. Raúl sintió que su mundo se desmoronaba. Su cuerpo entero temblaba de ira y vergüenza, y apretó los puños hasta que sus uñas se hundieron en su piel, intentando contener las lágrimas que amenazaban con caer. Toda su vida se había sentido orgulloso de su papá, Carlos Ramírez, un hombre de principios que había dedicado su carrera a garantizar la seguridad y el progreso de la aviación en México. Había visto a su padre trabajar incansablemente en crisis y admiraba su valor ante las adversidades. Ahora, al ver a la capitana Elena deshonrarlo públicamente, casi siente que se le parte el corazón, pero Raúl se mantuvo firme, mirando a Elena con una mezcla de dolor y determinación, consciente de que cualquier signo de debilidad podría ser usado en su contra. La capitana Elena, al notar la determinación en los ojos de Raúl, no se detuvo. Por el contrario, intensificó sus ataques verbales. Imagínense, si no hubiéramos atrapado a este chico hoy, la seguridad de cientos de pasajeros podría haber resultado comprometida por un descuido mínimo. Algunos presentes asintieron, mientras otros registraban la escena con sus celulares. Con voz temblorosa, pero decidida, Raúl dijo: «Señora, no soy un espía, y mis padres no trabajan de conserjes. Por favor, no los menosprecie». Pero su súplica solo sirvió para alimentar el desprecio de Elena, quien replicó fríamente: «No estoy insultando a nadie, solo expongo una posibilidad real. A veces, la verdad es difícil de aceptar, ¿no es así?». A punto de sucumbir a la indignación y la humillación,
Raúl decidió mantenerse firme, recordando las enseñanzas de su padre sobre enfrentar la adversidad con dignidad. Sin más opción que esperar en silencio la llegada de su papá, se llenó de convicción de que Carlos no permitiría que aquella injusticia continuase. Cada palabra cruel de Elena, cada mirada desconfiada, parecía apretar su corazón, y él aferraba a su teléfono como si fuera su único salvavidas. Con un profundo suspiro, trató de marcar nuevamente, sus dedos temblando con cada pulsación mientras prolongaban su angustia. Finalmente, el teléfono sonó, y Raúl escuchó la voz familiar de su papá. «Raúl, ¿qué pasa?». La voz firme y cálida de Carlos Ramírez rompió la ansiedad de Raúl, quien exclamó: «Papá, estoy en el aeropuerto. Dicen que invadí la sala de pilotos y me acusan de ser espía. Nadie me cree. Juro que no hice nada malo. ¿Puedes venir ya?». Tras un breve silencio que pareció detener el tiempo, su papá respondió con voz serena y decidida: «Raúl, mantén la calma. Voy para allá ahora mismo y me encargaré de esto personalmente. No te muevas». Esas pocas palabras fueron como un rayo de luz en medio de la oscuridad, haciendo que Raúl rompiera en llanto, entre lágrimas de alivio y miedo. La capitana Elena, con una mueca de burla, comentó en voz alta: «Entonces tuviste que llamar a tu papá. Ya debiste haber sabido tu lugar desde siempre». Aunque el comentario dolía, Raúl solo pudo quedarse en silencio, esperando con desesperación la llegada de su papá, mientras su sueño se balanceaba al borde del abismo, salvado únicamente por la intervención paternal. A medida que los murmullos de desprecio y las miradas de juicio se intensificaban, la capitana Elena se colocó en el centro de la sala, adoptando un aire autoritario como si presidiera un tribunal. Sus ojos recorrieron el lugar antes de fijarse de manera fría en Raúl, y elevó la voz para que todos escucharan: «Espero que todos entiendan la gravedad de esta situación. Esto no es un simple malentendido. No solo ha invadido una zona restringida, sino que podría estar actuando como un espía industrial, intentando robar información confidencial de nuestra empresa». Un silencio asombrado se apoderó de la sala, y el corazón de Raúl comenzó a latir con fuerza ante la absurda acusación de ser un espía solo por estar en la sala de pilotos. Aunque la idea era inverosímil, los murmullos continuaron y cada mirada de juicio parecía despedazar su dignidad. Con tono lleno de sarcasmo y rencor, Elena prosiguió: «Incluso llamó a sus padres. Seguro que ellos solo trabajan en limpieza, utilizando a su hijo para infiltrarse en zonas restringidas. ¿Quién sabe cuáles son sus verdaderas intenciones?». Pronto, risas burlonas y miradas despectivas se esparcieron entre los presentes. Raúl sintió que su mundo se derrumbaba, su cuerpo temblaba de ira y vergüenza, y cerró los puños con tanta fuerza que sus uñas se hundieron en su piel, intentando detener las lágrimas que amenazaban con caer. Toda su vida había estado llena de orgullo por su padre, Carlos Ramírez, un hombre íntegro que dedicó su carrera a garantizar la seguridad y el progreso de la aviación en México. Había visto a su papá trabajar sin descanso durante emergencias y admiraba su valentía frente a las dificultades. Ahora, al ver cómo la capitana Elena deshonraba públicamente a su padre, casi se le partía el corazón. Pero Raúl se mantuvo firme, con una mirada que mezclaba dolor y determinación, consciente de que cualquier signo de debilidad podría ser usado contra él. La capitana Elena, al notar la determinación en los ojos de Raúl, no se detuvo. Al contrario, intensificó sus ataques. Imaginen, si no hubiéramos atrapado a este chico hoy, la seguridad de cientos de pasajeros habría estado en peligro por un simple descuido. Algunos presentes asintieron, mientras otros grababan la escena con sus celulares. Con voz temblorosa pero decidida, Raúl dijo: «Señora, no soy un espía,
y mis padres no trabajan en limpieza. Por favor, no los descalifique. Sin embargo, su súplica no sirvió para nada, pues Elena replicó con frialdad: «No estoy insultando a nadie, solo expongo una posibilidad real. A veces la verdad es difícil de aceptar, ¿no es así?». A punto de ceder ante la indignación y la humillación, Raúl decidió mantenerse firme, recordando las palabras de su padre sobre enfrentar la adversidad con dignidad. Sin otra opción que esperar en silencio la llegada de su papá, se llenó de convicción de que Carlos no permitiría que esa injusticia siguiera. Cada palabra cruel de Elena, cada mirada desconfiada, le apretaba el corazón, y él aferraba su teléfono como si fuera su único salvavidas. Con un profundo suspiro para calmarse, intentó marcar nuevamente, mientras sus dedos temblaban al pulsar cada tecla, prolongando su angustia. Finalmente, el teléfono sonó, y Raúl escuchó la voz de su papá. «Raúl, ¿qué sucede?». La voz cálida y decidida de Carlos Ramírez rompió la ansiedad, y Raúl exclamó: «Papá, estoy en el aeropuerto. Dicen que invadí la sala de pilotos y me acusan de ser un espía. Nadie me cree, juro que no hice nada malo. ¿Puedes venir?». «¿Ya?». Tras un breve silencio, como si el tiempo se detuviera, su papá respondió con voz serena y firme: «Raúl, mantén la calma. Ya voy para allá y me encargaré de esto personalmente. No te muevas». Aquellas pocas palabras fueron como un rayo de luz en la penumbra, haciendo que Raúl rompiera en llanto, entrelazando alivio y miedo. La capitana Elena, con una mueca burlona, comentó en voz alta: «Entonces tuviste que llamar a tu papá. Ya debiste haber sabido tu lugar desde siempre». Aunque el comentario dolía, Raúl solo pudo quedarse en silencio, esperando con desesperación la llegada de su papá, mientras su sueño pendía de un hilo, salvado únicamente por la intervención de su progenitor. Poco a poco, los murmullos de desprecio y las miradas acusadoras se intensificaron. Aprovechando la vulnerabilidad de Raúl, la capitana se colocó en el centro de la sala, adoptando una postura autoritaria, como si presidiera un juicio. Sus ojos recorrieron el lugar antes de fijarse fríamente en Raúl, y elevó la voz para que todos la escucharan. «Espero que todos comprendan la gravedad de esta situación. Esto no es un simple malentendido. No solo ha invadido una zona restringida, sino que podría estar actuando como un espía industrial, intentando robar información confidencial de nuestra empresa». Un silencio atónito invadió la sala y el corazón de Raúl comenzó a latir con fuerza ante la absurda acusación de ser un espía solo por estar en la sala de pilotos. Aunque la idea resultaba descabellada, los murmullos persistían y cada mirada de juicio parecía despedazar su dignidad. Con tono lleno de sarcasmo y resentimiento, Elena continuó: «Incluso llamó a sus padres. Seguro que ellos solo trabajan en limpieza, usando a su hijo para colarse en zonas restringidas. ¿Quién sabe cuáles son sus verdaderas intenciones?». Pronto, las risas burlonas y las miradas despectivas se extendieron entre los presentes. Raúl sintió que su mundo se desmoronaba. Su cuerpo temblaba de ira y vergüenza, y apretó los puños hasta que sus uñas se hundieron en su piel, tratando de detener las lágrimas que amenazaban con brotar. Toda su vida se había sentido orgulloso de su papá, Carlos Ramírez, un hombre íntegro que había dedicado su carrera a velar por la seguridad y el progreso de la aviación en México. Había visto a su padre trabajar sin descanso en medio de crisis y admiraba su valentía frente a las adversidades. Ahora, al ver a la capitana Elena deshonrar públicamente a su padre, casi sintió que su corazón se partía. Pero Raúl se mantuvo firme, con una mirada que mezclaba dolor y determinación.
consciente de que cualquier señal de debilidad podría ser utilizada en su contra. La capitana Elena, al notar la determinación en los ojos de Raúl, no se retractó. Al contrario, intensificó sus ataques verbales. Imaginen, si no hubiéramos atrapado a este chico hoy, la seguridad de cientos de pasajeros podría haberse visto comprometida por un simple descuido. Algunos presentes asintieron, mientras otros grababan la escena con sus celulares. Con voz temblorosa pero decidida, Raúl dijo: «Señora, no soy un espía, y mis padres no son empleados de limpieza. Por favor, no los insulte». Pero su súplica solo sirvió para fortalecer el desprecio de Elena, quien replicó con frialdad: «No estoy insultando a nadie, solo expongo una posibilidad real. A veces, la verdad es difícil de aceptar, ¿cierto?». A punto de ceder ante la indignación y la humillación, Raúl decidió mantenerse firme, recordando las lecciones que su padre siempre le inculcó sobre enfrentar las adversidades con dignidad. Sin otra opción que esperar en silencio la llegada de su papá, se llenó de convicción de que Carlos no permitiría que esa injusticia siguiera. Cada palabra cruel de Elena, cada mirada despectiva, parecía apretar su corazón, y él aferraba su teléfono como si fuera su única tabla de salvación. Con un profundo suspiro para recobrar la calma, intentó marcar de nuevo sus dedos, temblando con cada pulsación, prolongando su angustia. Finalmente, el teléfono sonó y Raúl escuchó la voz familiar de su papá. «Raúl, ¿qué sucede?». La voz cálida y firme de Carlos Ramírez rompió la ansiedad de Raúl, quien exclamó: «Papá, estoy en el aeropuerto. Dicen que invadí la sala de pilotos y me acusan de ser espía. Nadie me cree. Juro que no hice nada malo. ¿Puedes venir ya?». Tras un breve silencio que pareció detener el tiempo, su papá respondió con voz serena y decidida: «Raúl, mantente tranquilo. Voy para allá ahora mismo y me encargaré de esto personalmente. No te muevas». Aquellas pocas palabras fueron como un rayo de luz en medio de la oscuridad, haciendo que Raúl se derrumbara en llanto, entre lágrimas de alivio y temor. La capitana Elena, con una mueca burlona, comentó en voz alta: «Entonces tuviste que llamar a tu papá. Ya debiste haber sabido tu lugar desde siempre». Aunque el comentario dolía, Raúl solo pudo quedarse en silencio, esperando con desesperación la llegada de su papá, mientras su sueño pendía de un hilo, rescatado únicamente por la intervención de su progenitor. Poco a poco, los murmullos de desprecio y las miradas de juicio se intensificaron. Aprovechando la vulnerabilidad de Raúl, la capitana se colocó en el centro de la sala, adoptando una postura autoritaria, como si presidiera un juicio. Sus ojos recorrieron el lugar antes de fijarse fríamente en Raúl, y elevó la voz para que todos la escucharan: «Espero que todos entiendan la gravedad de esta situación. Esto no es simplemente un malentendido. No solo ha invadido una zona restringida, sino que podría estar actuando como un espía industrial, intentando robar información confidencial de nuestra empresa». Un silencio asombrado se apoderó de la sala, y el corazón de Raúl comenzó a latir con fuerza ante la absurda acusación de ser un espía solo por estar en la sala de pilotos. Aunque la idea era descabellada, los murmullos persistían y cada mirada de juicio parecía despedazar su dignidad. Con tono lleno de sarcasmo y resentimiento, Elena continuó: «Incluso llamó a sus padres. Seguro que ellos solo trabajan en limpieza, utilizando a su hijo para infiltrarse en zonas restringidas. ¿Quién sabe cuáles son sus verdaderas intenciones?». Poco a poco, las risas burlonas y las miradas de desprecio se dispersaron entre los presentes. Raúl sintió que su mundo se desmoronaba. Su cuerpo entero temblaba de ira y vergüenza.
y cerró los puños con tanta fuerza que sus uñas se hundieron en su piel, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con caer. Toda su vida había estado llena de orgullo por su papá, Carlos Ramírez, un hombre íntegro que dedicó su carrera a velar por la seguridad y el progreso de la aviación en México. Había visto a su padre trabajar sin descanso en situaciones de emergencia y admiraba su coraje frente a la adversidad. Ahora, al ver cómo la capitana Elena deshonraba públicamente a su papá, casi sentía que su corazón se rompía, pero Raúl se mantuvo firme, con una mirada que combinaba dolor y determinación, consciente de que cualquier señal de debilidad podría ser usada en su contra. La capitana Elena, al notar la determinación en los ojos de Raúl, no retrocedió. Por el contrario, intensificó sus ataques verbales. Imaginen, si no hubiéramos atrapado a este chico hoy, la seguridad de cientos de pasajeros podría haberse puesto en riesgo por un simple descuido. Algunos presentes asintieron, mientras otros grababan la escena con sus teléfonos. Con voz temblorosa pero decidida, Raúl dijo: «Señora, no soy un espía y mis padres no trabajan en limpieza. Por favor, no los insulte». Pero su súplica solo sirvió para fortalecer el desprecio de Elena, quien replicó fríamente: «No estoy insultando a nadie, solo expongo una posibilidad real. A veces, la verdad es difícil de aceptar, ¿verdad?». A punto de ceder ante la indignación y la humillación, Raúl decidió mantenerse firme, recordando las enseñanzas de su padre sobre enfrentar la adversidad con dignidad. Sin otra opción que esperar en silencio la llegada de su papá, se llenó de convicción de que Carlos no permitiría que esa injusticia continuara. Cada palabra cruel de Elena, cada mirada despectiva, le oprimía el corazón, y él aferraba su teléfono como si fuera su única tabla de salvación. Con un profundo suspiro para recobrar la calma, intentó marcar de nuevo, mientras sus dedos temblaban en cada pulsación, extendiendo su angustia. Finalmente, el teléfono sonó, y Raúl escuchó la voz familiar de su papá. «Raúl, ¿qué pasa?». La voz cálida y firme de Carlos Ramírez quebró la ansiedad de Raúl, quien exclamó: «Papá, estoy en el aeropuerto. Dicen que invadí la sala de pilotos y me acusan de ser un espía. Nadie me cree. Juro que no hice nada malo. ¿Puedes venir ya?». Tras un breve silencio, que pareció detener el tiempo, su papá respondió con voz serena y decidida: «Raúl, mantén la calma. Voy para allá ahora mismo y me encargaré de esto personalmente. No te muevas». Esas pocas palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad, haciendo que Raúl se derrumbara en llanto, entre lágrimas de alivio y miedo. La capitana Elena, con una mueca burlona, comentó en voz alta: «Entonces tuviste que llamar a tu papá. Ya debiste haber sabido tu lugar desde siempre». Aunque el comentario dolía, Raúl solo pudo quedarse en silencio, esperando con desesperación la llegada de su papá, mientras su sueño pendía de un hilo, salvado únicamente por la intervención de su progenitor. Poco a poco, los murmullos de desprecio y las miradas juzgadoras se hicieron más intensos. Aprovechando la vulnerabilidad de Raúl, la capitana se puso en el centro de la sala, adoptando una postura autoritaria, como si presidiera un juicio. Sus ojos recorrieron el lugar antes de fijarse de manera fría en Raúl, y elevó la voz para que todos la escucharan. «Espero que todos entiendan la gravedad de esta situación. Esto no es simplemente un malentendido. No solo ha invadido una zona restringida, sino que podría estar actuando como un espía industrial, intentando robar información confidencial de nuestra empresa». Un silencio asombrado se apoderó de la sala,
y el corazón de Raúl comenzó a latir con fuerza ante la absurda acusación de ser un espía solo por estar en la sala de pilotos. Aunque la idea resultaba descabellada, los murmullos persistían y cada mirada de juicio parecía despedazar su dignidad. Con tono lleno de sarcasmo y resentimiento, Elena continuó. Incluso llamó a sus padres. Seguro que ellos solo trabajan en limpieza, usando a su hijo para colarse en zonas restringidas. ¿Quién sabe cuáles son realmente sus intenciones? Pronto, las risas burlonas y las miradas de desprecio se extendieron entre los presentes. Raúl sintió que su mundo se desmoronaba. Su cuerpo entero temblaba de ira y vergüenza, y cerró los puños con tanta fuerza que sus uñas se hundieron en su piel, tratando de evitar que las lágrimas se derramaran. Toda su vida se había sentido orgulloso de su papá, Carlos Ramírez, un hombre íntegro que había dedicado su carrera a garantizar la seguridad y el progreso de la aviación en México. Había visto a su padre trabajar sin descanso en situaciones de emergencia y admiraba su valentía frente a las adversidades. Ahora, al ver cómo la capitana Elena deshonraba públicamente a su papá, casi sintió que su corazón se partía. Pero Raúl se mantuvo firme, con una mirada que mezclaba dolor y determinación, consciente de que cualquier señal de debilidad podría ser usada en su contra. La capitana Elena, al notar la firmeza en los ojos de Raúl, no retrocedió. Al contrario, intensificó sus ataques verbales. Imaginen, si no hubiéramos atrapado a este chico hoy, la seguridad de cientos de pasajeros podría haberse visto comprometida por un simple descuido. Algunos presentes asintieron, mientras otros grababan la escena con sus teléfonos. Con voz temblorosa pero decidida, Raúl dijo: «Señora, no soy un espía y mis padres no trabajan en limpieza. Por favor, no los descalifique». Pero su súplica no sirvió de nada, ya que Elena replicó fríamente: «No estoy insultando a nadie, solo expongo una posibilidad real. A veces, la verdad es difícil de aceptar, ¿cierto?». A punto de ceder ante la indignación y la humillación, Raúl decidió mantenerse firme, recordando las enseñanzas de su padre sobre enfrentar la adversidad con dignidad. Sin otra alternativa que esperar en silencio la llegada de su papá, se llenó de la convicción de que Carlos no permitiría que esa injusticia continuase. Cada palabra cruel de Elena, cada mirada de desprecio, oprimía su corazón, y él aferraba su teléfono como si fuese su única tabla de salvación. Con un profundo suspiro para recobrar la calma, intentó marcar de nuevo, mientras sus dedos temblaban con cada pulsación, extendiendo su angustia. Finalmente, el teléfono sonó y Raúl escuchó la voz familiar de su papá. «Raúl, ¿qué sucede?». La voz cálida y firme de Carlos Ramírez rompió la ansiedad, y Raúl exclamó: «Papá, estoy en el aeropuerto. Dicen que invadí la sala de pilotos y me acusan de ser un espía. Nadie me cree. Juro que no hice nada malo. ¿Puedes venir?». «¿Ya?». Tras un breve silencio que pareció detener el tiempo, su papá respondió con voz serena y decidida: «Raúl, mantén la calma. Voy para allá ahora mismo y me encargaré personalmente de esto. No te muevas». Aquellas pocas palabras fueron como un rayo de luz en medio de la oscuridad, haciendo que Raúl se derrumbara en llanto, entre lágrimas de alivio y miedo. La capitana Elena, con una mueca burlona, comentó en voz alta: «Entonces, tuviste que llamar a tu papá. Ya debiste haber sabido tu lugar desde siempre». Aunque el comentario dolía, Raúl solo pudo quedarse en silencio, esperando con desesperación la llegada de su papá, mientras su sueño pendía de un hilo, salvado únicamente por la intervención de su progenitor. Poco a poco, los murmullos de desprecio y las miradas de juicio se hicieron más intensos.
Aprovechando la vulnerabilidad de Raúl, la capitana se colocó en el centro de la sala, adoptando una postura autoritaria, como si presidiera un juicio. Sus ojos recorrieron el lugar antes de fijarse fríamente en Raúl, y elevó la voz para que todos la escucharan. Espero que todos entiendan la gravedad de esta situación. Esto no es simplemente un malentendido. No solo ha invadido una zona restringida, sino que podría estar actuando como un espía industrial, intentando robar información confidencial de nuestra empresa. Un silencio asombrado se apoderó de la sala, y el corazón de Raúl comenzó a latir con fuerza ante la absurda acusación de ser un espía solo por estar en la sala de pilotos. Aunque la idea era descabellada, los murmullos persistían, y cada mirada de juicio parecía despedazar su dignidad. Con tono lleno de sarcasmo y resentimiento, Elena continuó. Incluso llamó a sus padres. Seguro que ellos solo trabajan en limpieza, usando a su hijo para colarse en zonas restringidas. ¿Quién sabe cuáles son realmente sus intenciones? Pronto, las risas burlonas y las miradas de desprecio se extendieron entre los presentes. Raúl sintió que su mundo se desmoronaba. Su cuerpo entero temblaba de ira y vergüenza, y cerró los puños con tanta fuerza que sus uñas se hundieron en su piel, tratando de evitar que las lágrimas se derramaran. Toda su vida se había sentido orgulloso de su papá, Carlos Ramírez, un hombre íntegro que dedicó su carrera a velar por la seguridad y el progreso de la aviación en México. Había visto a su padre trabajar incansablemente en emergencias y admiraba su valor frente a las dificultades. Ahora, al ver cómo la capitana Elena deshonraba públicamente a su papá, casi sintió que su corazón se rompía, pero Raúl se mantuvo firme, con una mirada que combinaba dolor y determinación, consciente de que cualquier señal de debilidad podría ser utilizada en su contra. La capitana Elena, al notar la firmeza en los ojos de Raúl, no retrocedió. En lugar de ello, intensificó sus ataques verbales. Imaginen, si no hubiéramos atrapado a este chico hoy, la seguridad de cientos de pasajeros podría haber estado en peligro por un simple descuido. Algunos presentes asintieron, mientras otros grababan la escena con sus celulares. Con voz temblorosa pero decidida, Raúl dijo: «Señora, no soy un espía y mis padres no trabajan en limpieza. Por favor, no los descalifique». Pero su súplica no sirvió, ya que Elena replicó fríamente: «No estoy insultando a nadie, solo expongo una posibilidad real. A veces, la verdad es difícil de aceptar, ¿verdad?». A punto de rendirse ante la indignación y la humillación, Raúl decidió mantenerse firme, recordando las lecciones que su padre siempre le enseñó sobre enfrentar la adversidad con dignidad. Sin otra opción que esperar en silencio la llegada de su papá, se llenó de la convicción de que Carlos no permitiría que esa injusticia continuara. Cada palabra cruel de Elena, cada mirada de desprecio, oprimía su corazón, y él aferraba su teléfono como si fuera su única tabla de salvación. Con un profundo suspiro para recobrar la calma, intentó marcar nuevamente, mientras sus dedos temblaban con cada pulsación, extendiendo su angustia. Finalmente, el teléfono sonó, y Raúl escuchó la voz familiar de su papá. «Raúl, ¿qué pasa?». La voz cálida y firme de Carlos Ramírez rompió la ansiedad, y Raúl exclamó: «Papá, estoy en el aeropuerto. Dicen que invadí la sala de pilotos y me acusan de ser un espía. Nadie me cree, juro que no hice nada malo. ¿Puedes venir?» «¿Ya?». Tras un breve silencio que pareció detener el tiempo, su papá respondió con voz serena y decidida: «Raúl, mantén la calma. Voy para allá ahora mismo y me encargaré personalmente de esto. No te muevas». Aquellas pocas palabras fueron como un rayo de luz en medio de la oscuridad,
haciendo que Raúl se derrumbara en llanto entre lágrimas de alivio y miedo. La capitana Elena, con una mueca burlona, comentó en voz alta: «Entonces tuviste que llamar a tu papá. Ya debiste haber sabido tu lugar desde siempre». Aunque el comentario dolía, Raúl solo pudo quedarse en silencio, esperando con desesperación la llegada de su papá, mientras su sueño pendía de un hilo rescatado únicamente por la intervención de su progenitor. Mientras tanto, entre los pilotos que se encontraban reunidos, se acercó una figura amigable y sonriente. Era la capitana Lucía Torres, una aviadora negra con más de 20 años de experiencia, reconocida no solo por su habilidad, sino también por su compromiso con la igualdad. Con una sonrisa sincera, se acercó a Raúl y dijo: «Hola, soy la capitana Lucía Torres. Lamento mucho lo que has pasado hoy. Quiero que sepas que en la aviación hay espacio para jóvenes talentosos, decididos y valientes como tú. Me encantaría mostrarte la cabina del avión que voy a pilotar para que veas de cerca dónde realmente perteneces». Los ojos de Raúl se iluminaron de entusiasmo y al buscar la aprobación de su papá, este asintió de manera significativa. En ese instante, Raúl sintió una nueva oleada de fuerza, dejando atrás sus temores, y caminó con el corazón abierto. Al salir de la sala de pilotos acompañado de la capitana Lucía, Raúl notó cómo las actitudes de quienes los rodeaban cambiaban. Las miradas de recelo se transformaban en gestos de apoyo y disculpas sinceras por parte de otros empleados y pilotos. Mientras caminaban por el amplio pasillo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Lucía compartió sus experiencias de vuelo, hablando de los desafíos que enfrentó y de cómo el prejuicio casi la hizo desistir en su carrera. «Yo también he pasado por momentos difíciles en los que me juzgaron solo por ser negra», confesó con sinceridad. «Pero aprendí que la mejor manera de vencer el prejuicio es demostrar que merecemos nuestro lugar y que podemos superar cualquier obstáculo». Sus palabras calaron hondo en Raúl, quien se sintió profundamente agradecido por su apoyo en ese momento crucial. Finalmente, llegaron a la puerta de la cabina de un Boeing 787. La puerta se abrió, revelando paneles luminosos, botones y pantallas, conformando un sistema complejo y fascinante. El corazón de Raúl se aceleró, lleno de emoción y expectación. Con un gesto reconfortante, la capitana Lucía posó su mano en su hombro y dijo en tono firme y cálido: «Este es el lugar donde creo que trabajarás algún día, Raúl. No permitas que nadie te haga dudar de tus habilidades o de tu derecho a estar aquí. El cielo es lo suficientemente amplio para quienes tienen el valor de alcanzarlo». Al encontrarse con su mirada, Raúl sintió una ola poderosa de esperanza y aceptación. Comprendió que su futuro estaba lleno de posibilidades. Un futuro donde el miedo y las dudas serían reemplazados por confianza y determinación. Al adentrarse en la cabina, sintió que se abría un nuevo capítulo en su vida, un capítulo en el que el honor, la esperanza y el sueño de volar se celebrarían y se realizarían con esfuerzo y coraje. Mientras tanto, Carlos Ramírez comprendía que los sucesos del día demostraban que el prejuicio y la discriminación seguían siendo amenazas latentes tanto en la aviación como en la sociedad mexicana. Decidido a actuar, lanzó una campaña ambiciosa para diversificar la fuerza laboral en la aviación, haciendo especial hincapié en erradicar cualquier forma de discriminación por raza, género o clase. En pocas semanas, la Agencia Nacional de Aviación Civil implementó nuevos programas destinados a jóvenes de todas partes del país. Programas que no solo ofrecían educación y entrenamiento de vanguardia, sino que reforzaban el mensaje de igualdad, diversidad y solidaridad.
El mensaje era claro. Cada persona, sin importar de dónde venga, merece volar tan alto como sus sueños lo permitan. Para Raúl, quien había sufrido tanto por la injusticia, aquella experiencia se convirtió en un antes y un después. Rápidamente, empezó a ser invitado a escuelas, talleres y eventos comunitarios para compartir su historia, difundiendo la idea de que nadie debería ver truncados sus sueños por el prejuicio. Cada vez que hablaba, desde el dolor de la discriminación hasta el momento en que la justicia prevaleció gracias a la oportuna intervención de su papá y la ANAC, Raúl inspiraba a otros jóvenes a superar sus limitaciones y a luchar por sus metas. Siempre terminaba sus charlas con un mensaje poderoso. Nunca olviden que nuestra profesión necesita diversidad. Cada sueño merece ser protegido. Sus palabras provocaban aplausos, miradas llenas de esperanza y lágrimas de emoción, haciendo que su historia se convirtiera en un símbolo de inspiración para muchos. Tras una exhaustiva investigación de la ANAC, la capitana Elena fue debidamente sancionada por sus acciones, asumiendo graves consecuencias. Aunque fue un golpe doloroso, la medida envió un mensaje inequívoco. Nadie tiene derecho a abusar de su poder para lastimar a otros por motivos personales de prejuicio. La remoción de Elena de sus funciones se erigió como un contundente recordatorio de que nadie está por encima de la ley o de la ética profesional. Gracias a la acción rápida y decidida de Carlos Ramírez, aquel incidente se transformó en un punto de inflexión que impulsó cambios positivos en toda la industria de la aviación. Aeropuertos y compañías aéreas de todo el país comenzaron a revisar y mejorar sus protocolos de seguridad y capacitaciones, asegurándose de que la justicia y el respeto se convirtieran en la base de sus operaciones. Para Raúl, cada paso, a partir de ese día, no fue solo un avance personal, sino también una forma de difundir valores humanos esenciales: justicia, igualdad y respeto. Su emotiva travesía, marcada por el dolor del prejuicio, demostró que cuando la verdad se defiende con valentía, la justicia siempre prevalece. Nadie debería renunciar a sus sueños por culpa del color de su piel, su origen o su situación social. Finalmente, la historia de Raúl se convirtió en un recordatorio poderoso. Todo sueño merece protección y nadie debe pagar el precio del miedo por ser diferente. ¿Has sido testigo o has sufrido discriminación? Comparte tu historia o tus ideas para que juntos promovamos la igualdad y la justicia. Si esta historia te ha inspirado, dale me gusta, compártela y suscríbete para conocer más relatos motivadores. Gracias por escuchar y hasta la próxima.